Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando los autómatas finitos no deterministas y vamos a platicar justamente sobre la equivalencia que hay entre estos y los autómatas finitos deterministas. Y justamente con esto podemos dar la definición de lo que es el poder de un autómata, ¿no? O el poder de expresividad de un autómata, que justamente se mide en términos de sus habilidades de aceptar lenguajes, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo le hagan estos autómatas, pues diremos que tan poderosos o no lo son. Entonces, hasta ahorita vimos los autómatas finitos no deterministas, y si lo analizamos de cierta forma, un autómata finito determinista es un caso especial de este tipo de autómatas, ¿no? Entonces, de esta forma, todo autómata finito determinista puede ser lo mismo que un no determinista, ¿no? Entonces, y viceversa, ¿no? Cada autómata finito no determinista puede ser de cierta forma lo mismo que un determinista, ¿no? Entonces, para cada autómata finito no determinista, existe siempre un autómata determinista que acepta exactamente el mismo lenguaje. Y además, como lo comentamos en la lección pasada, pues este tipo de autómatas, los no deterministas, son un poquito más flexibles en el sentido de que el diseño es un poco más sencillo, ¿no? Podemos construir, entender qué está haciendo el autómata de manera más simple porque no tenemos tantas transiciones por cada estado, ¿no? Es un poquito más fácil seguir el camino de aceptación. Entonces, en general a los autómatas finitos no deterministas se les suele usar para capturar patrones, por ejemplo en los procesadores de textos, pero si yo lo que quiero en lugar de capturar esos patrones es encontrarlos, ¿no? Conviene mucho más usar un autómata determinista, ¿no? Entonces vamos a seguir este teorema, que digo no lo vamos a demostrar ni nada, pero como les decía, para cada autómata finito no determinista existe un determinista que acepta exactamente el mismo lenguaje. Entonces, si hay una equivalencia entre estos dos modelos, pues yo puedo justamente dar algún algoritmo para transformar un autómata no determinista a un determinista, y pues lo vamos a checar aquí. El algoritmo que vamos a ver es el algoritmo por construcción de subconjuntos, que básicamente se compone de estos tres pasos muy sencillos, que pues nos van a dejar un autómata determinista al final. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es construir una tabla de transiciones a partir del conjunto potencia. Ahorita repasamos lo que es ese conjunto, que nos vaya diciendo a dónde puedo llegar con cada uno de estos conjuntos que yo genere, y al conjunto que tenga como único elemento al estado inicial, lo marcamos también como inicial. Aquí le puse final, pero debe ser inicial. O sea, el conjunto que tenga el estado inicial es el inicial. Y a todos los que contengan el estado final, pueden ser más de uno, los vamos a marcar como estados finales. Y listo, ese es el primer paso, construir la tabla y listo, ¿no? Y después, con la tabla que nos quede, vamos a lo mejor dibujar al autómata o analizarlo directamente de ahí, pero lo que vamos a hacer es eliminar estados que no sean alcanzables, porque puede llegarse a dar el caso que tengamos incluso un autómata que esté desconectado, ¿no? Y una vez que hayamos quitado todos esos estados que yo no puedo alcanzar de ninguna manera, vamos a quizás renombrar los estados. Lo que pasa es que aquí los nombres nos van a quedar como conjuntos, ahorita lo vemos con un ejemplo, y pues los queremos renombrar para evitar que pues sea poco claro el estado. Les ponemos un nombre un poco más adecuado, ¿no? Este paso realmente es opcional, porque pues no importa realmente el nombre de los estados, sino lo que hace el autómata, ¿no? Entonces vamos a repasar lo que es el conjunto potencia, que a lo mejor ya se les pudo haber olvidado, pero en pocas palabras es un conjunto que, como les comenté en el video pasado, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2 y 3, voy a generar el conjunto potencia, que se denota con esta P, ¿no? Y este conjunto va a tener todos los subconjuntos de este conjunto. Acuérdense que un subconjunto
es un conjunto que tiene algunos o todos los elementos de el conjunto que estamos analizando, en este caso A. Entonces el conjunto vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. Entonces ahí está, el 1 está en este conjunto, entonces el conjunto que contiene el 1 es un subconjunto, lo mismo para el que tiene el 2, lo mismo para el que tiene el 3, después vemos los conjuntos de cardinalidad 2, ¿no? Y finalmente los de cardinalidad 3. Entonces si tuviera 4 elementos también tendría más conjuntos de cardinalidad 3 y un conjunto de cardinalidad 4, ¿no? Entonces tiene que haber un conjunto que tenga a todos y a todas las posibles combinaciones. Entonces así funciona el conjunto potencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo de transformación de este autómata a un autómata determinista. Acuérdense, este fue el que vimos el video pasado, es no determinista y acepta cadenas que terminen con 0, 1, ¿no? Bueno, que terminen con la cadena 0, 1. Y entonces este autómata uno diría, ¿y cómo lo hago no determinista? Si ya funciona, pues simplemente hay que hacer la construcción por subconjuntos, ¿no? Entonces voy a pasar un Jamboard para que lo vayamos checando directamente ahí. Y entonces, como recordarán, lo primero que tenemos que hacer es básicamente construir la tabla o más bien inicializarla, ¿no? Entonces vamos a tener aquí de lado, voy a dibujar la tabla. Vamos a tener primero que nada una columna que tenga a todos los elementos del conjunto potencia. Entonces mi autómata está conformado, el conjunto potencia lo vamos a hacer sobre el conjunto de estados, ¿no? Entonces mi conjunto tiene 3 estados, por lo que el conjunto potencia va a ser muy parecido al que vimos ahorita. Entonces el primer elemento de este conjunto, como ya habíamos dicho, es el conjunto vacío, ¿no? Es el conjunto que no tiene ningún elemento. Después el conjunto que tiene a cada elemento individualmente, ¿no? Después puedo ir formando parejas de estados, por ejemplo Q0 con Q1, Q0 con Q2. Y ya que tengo este estado, pues me paso a formar parejas con Q1, ya tenía la Q0, entonces nada más puedo agregar la Q2. Y listo, ¿no? Y ahora la única posibilidad es el conjunto que tenga a los 3 estados, ¿no? Q0, Q1 y Q2. Entonces, de esta forma nos están quedando 2, 4, 6, 8 estados, porque nos tiene que quedar 2 a la 3. El conjunto potencia siempre tiene esa cardinalidad, ¿no? Y entonces ahora me dice el algoritmo, fíjate en aquellos estados que tengan únicamente al estado inicial. En este caso el estado inicial era Q0, entonces me fijo qué conjuntos lo tienen únicamente a él y vemos que solo es este estado, por lo tanto este es nuestro estado inicial, ¿no? Y ahora me tengo que fijar en aquellos subconjuntos de los que tengo en esta lista que contengan al estado final. El estado final es Q2. Entonces vemos que aquí tenemos este conjunto con Q2, este conjunto con Q2 y este otro conjunto con Q2. Por lo tanto, todos estos son estados finales. Y listo, ya tengo la primera parte de mi tabla. Y ahora lo que voy a poner con esta tabla es a dónde llego con cada uno de los símbolos de la gramática, que en este caso vemos que son 0 y 1. Entonces, a dónde llego con este conjunto con 0 y a dónde llego con este conjunto con 1, ¿sale? Entonces, ahora simplemente hay que ir haciendo las transiciones estado por estado de cada conjunto. Entonces, por ejemplo, el estado final, más bien, el conjunto vacío no tiene ningún estado ahí, entonces sin importar que lo lea con 0 o lo lea con 1, pues voy a seguir estando en el mismo, dejemos usar otro color, en el mismo, ¿cómo se dice? En el mismo estado, ¿no? O sea, no me puedo mover del final, ¿no? Después tengo Q0. Q0 es un único estado, entonces veo a dónde llego con ese estado. En Q0, ¿no? Que es este estado, con 0 puedo llegar tanto a Q1 o me puedo quedar en Q0. Entonces escribo exactamente eso. Q0, Q1 y listo.
ya acabé con 0. Ahora, ¿a dónde puedo llegar con 1? Ah, pues mira, se queda aquí mismo. Entonces puedo llegar al mismo conjunto nada más. Vamos con el que sigue, que es el conjunto que tiene a Q1. Q1 con 0 no está definido, no hay ninguna transición que salga de Q1 con 0. Entonces este sería el conjunto vacío. Luego, Q1 con 1, pues sí veo que hay una transición, ¿no? Que es justamente Q2. Entonces solo puedo llegar a Q2. Me voy ahora a Q2. Q2 no tiene absolutamente ninguna salida, por lo tanto, esto tiene en ambos sentidos al conjunto vacío, ¿no? Después ya tenemos dos estados, ¿no? Entonces tengo que ver a dónde llego con el primero y a dónde llego con el segundo y unir esos resultados, ¿no? Entonces veo, ¿a dónde puedo llegar con 0 en Q0? Ah, pues mira, me puedo quedar en Q0 o me puedo ir a Q1. Entonces escribo eso, Q0, Q1. Y ahora vamos a ver el otro estado, todavía no acabó el conjunto. ¿A dónde puedo llegar con 0 con Q1? Ah, pues al estado vacío, entonces pues ya no agrego nada más. Ahora vamos a ver cómo me muevo con el 1. Q0 con 1 solo se puede quedar en Q0, ¿no? Entonces, no, más bien en Q2, ah no, perdón, sí en Q0. Entonces, no, nada más estos son para el Q0. Y luego me fijo otra vez en Q1. Q1 con 1 me lleva a Q2. Entonces esto es Q0, Q2, ¿no? Y listo. Luego, vamos al siguiente estado. Estoy en Q0. Ya sé que con Q0 con 0 me quedo en Q0, Q1, porque ya lo pusimos miles de veces. Y en Q2 es el estado vacío, entonces, más bien el conjunto vacío, entonces, listo. Luego, Q0 con 0, perdón, con 1 me deja en Q0. Y Q2 con cualquier símbolo me deja en el vacío, entonces así queda mi conjunto, ¿no? Después paso al siguiente estado, que es Q1. Q1 con 0 no tiene ninguna transición, entonces es el vacío. Y Q2 tampoco tiene ninguna transición, entonces aquí tenemos el conjunto vacío. Después tenemos Q2, Q2 con, más bien el símbolo 1. Q1 con 1 me lleva a Q2. Y Q2 con cualquier cosa me deja en, más bien no hay transición. Y ya finalmente vamos a hacer el último estado que tiene a los 3. Entonces Q0 con 0, ya vimos que nos lleva a Q0 y a Q1. Q1 con 0 no tiene ninguna transición y Q2 tampoco, entonces así nos queda. Y en el último caso, Q0 con 1 nos deja en Q0, Q1 con 1 nos lleva a Q2, y Q2 pues no tiene ninguna transición definida. Entonces terminamos la tabla, ¿sale? Entonces ahora esta tabla nos está dando justamente las transiciones que va a tener el autómata, por lo cual pues ya lo puedo dibujar, ¿no? Entonces voy a dibujar como estados estos símbolos que tenemos aquí y los voy a utilizar para construir el autómata. En este caso los estados, si se dan cuenta, tienen como nombres subconjuntos. Entonces vamos a poner primero nuestro estado inicial, que fue ese conjunto que tiene a Q0. Entonces este es nuestro estado inicial, ¿no? Perdón si lo dibujo un poco feo. Entonces ahí empieza mi autómata. Después tenemos si nos damos cuenta en la tabla de transiciones, ¿no? Pues la mayoría de estados que se están repitiendo es el Q0, Q1 y el vacío, ¿no? Entonces vamos a ponerle primero Q0 con Q1, ¿no? Nada más lo estoy poniendo de esta manera para que quede pues un poquito más ordenado. Después también tenemos a Q0, Q2, lo voy a poner acá abajo. Y la vamos a poner en el otro extremo a nuestro conjunto que tenga todos los conjuntos. Que por cierto es final, ¿no? De hecho también Q0, Q2 es final y ya, ¿no? El otro no era final. Entonces este es final, que feo estoy dibujando, perdón.
Y ahora vamos a poner el resto de estados, ¿no? Los estoy poniendo así porque yo ya sé cómo queda el autómata y quiero que quede pues bien acomodado, ¿no? Después aquí tenemos al estado vacío, tenemos al estado que tiene a Q1, pero como conjunto, no solito. Después tenemos a Q1, Q2. Que por cierto es final. Tenemos finalmente a Q2. Entonces son básicamente 8 estados, que son los 8 estados que debería tener aquí, ¿no? Ya tengo aquí al estado vacío, que está acá, tengo al Q1, que está por acá, tengo a Q2, que está acá, tengo a Q0, Q1, que está acá, tengo a Q0, Q2, que está acá, a Q1, Q2, que está aquí, y a Q0, Q1 y Q2, que está acá. Entonces ya tengo todos mis estados, entonces ahora simplemente me voy fijando en las transiciones. Entonces me dice, el vacío con 0 se queda en el vacío. Entonces hago un loop y lo pongo ahí 0. Luego el vacío con 1, ¿no? Que es esto que tenemos acá, pues se queda en el vacío, entonces le ponemos aquí coma 1. Listo. Luego tenemos Q0 con 0 se va a Q0, Q1. Entonces aquí dibujamos esta transición con 0. Y con 1, ¿no? Se va a Q0. Entonces con 1 me quedo exactamente donde, pues donde ya estaba, ¿no? Luego Q1 con 0 me deja en el vacío, entonces con 0 me regreso para acá. Q1 con 1 me lleva a Q2. Luego tenemos Q2, luego tenemos Q2 con el vacío, me lleva, con 0 me lleva al vacío, entonces tenemos aquí esta transición con 0. Q2 con 1 me lleva también al vacío, entonces 0,1. Luego Q0, Q1 con 0 me lleva a Q0, Q1. Entonces esto va así con 0. Q0, Q2 con 1. Perdón, Q0, Q1 con 1 me lleva a Q0, Q2. O sea, me deja exactamente donde... Ah, no es cierto, me lleva a otro estado. Me lleva al de acá abajo. 1, creo que ya me equivoqué. Q0, ah ya, perdón, sí me equivoqué. Esta flechita no iba ahí. Con 0 se quedaba en el mismo estado, ¿no? Ahí está. Y luego Q0, Q2 con el estado 0 se va a Q0, Q1. Ah, bueno, esta sí iba. Luego, pero no por ese motivo. Luego Q0, Q2 con 1 se va a Q0. Entonces aquí con 1 se va para acá. Y después tenemos Q1, Q2, que está acá abajo. Entonces Q1, Q2 con el 0 se va al vacío. Con el 1 se va a Q2. Y luego tenemos Q0, Q1, Q2, que se va con 0 a Q0, Q1. Y con 1 se va a Q0, Q2. Entonces ya quedó mi autómata. Entonces esto es lo que les decía, si se dieron cuenta el autómata quedó desconectado y eso pues como que causa ruido, ¿no? ¿Por qué tendría que quedar desconectado si todos los autómatas que hemos visto pues realmente están siempre conectados? Y aparte no tiene sentido porque nunca voy a poder, a lo mejor y parto del estado inicial y nunca voy a poder llegar de este estado a alguno de estos otros. Entonces todo este autómata que tenemos acá abajo, si se dan cuenta, no lo voy a poder alcanzar por más que quiera, ¿no? Entonces ese es el siguiente paso del algoritmo que me decía, elimina estados o pues sí, estados inalcanzables, y todos estos estados que tenemos aquí son inalcanzables porque no están conectados con el autómata que tenemos arriba. Entonces pues básicamente vamos a quitar todo este autómata, ¿no? Digo, me tardé un poco dibujándolo, pero pues no nos va a servir. Y ahora vamos a analizar si tenemos algún otro estado en este autómata de arriba que sea inalcanzable. Vamos a ver, con el estado inicial puedo llegar a Q0, Q1, por lo tanto es alcanzable.
y puedo llegar por esta transición y esta a este otro estado, por lo tanto también es alcanzable, pero si se dan cuenta no hay ninguna transición que entre en este estado. Yo no puedo llegar de ninguna manera a este estado. ¿Por qué? Porque solo tiene arcos que salen, bueno, flechas que salen. Entonces este estado que tengo aquí también es inalcanzable. Entonces lo voy a quitar. Ay, esa no es la goma. Okay, entonces lo vamos a quitar. Ser un poco cuidadoso para no borrar cosas que sí necesito. Y este autómata que tengo aquí, pues ya va a ser mi autómata determinista que reconoce exactamente el mismo lenguaje. Entonces el siguiente paso consistía en volverlo a, bueno, renombrar los estados para que sea más claro. Entonces le voy a dejar aquí Q0, aquí Q1, aquí Q2, este es un estado, este es otro, este es un estado final. Y entonces aquí este es el inicial, aquí me quedo con 1, aquí me voy con 0, aquí me quedo con 0, aquí me voy con 1, y aquí me voy con 0, y aquí me voy con 1. Entonces todos los estados tienen una transición con 0 y 1, y absolutamente todos tienen sus dos transiciones, ¿no? Entonces vemos que reconoce el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque si yo leo un 0 y leo un 1, termino en el estado final. Mientras yo siga leyendo otras cosas, por ejemplo aquí puros unos, pues aquí queda en Q0, y si ya leí un 0 pero sigo leyendo ceros, me sigo quedando en este estado. Y si yo ya leí el 0,1 pero después leo otra cosa como un 0 o como un 1, pues me salgo de ahí para que no siga aceptando y únicamente lo acepte cuando está en el final. Entonces está aceptando exactamente el mismo lenguaje, ¿sale? Entonces, pues bueno, así es como se hace esta transformación. Ya iremos haciendo otros a manera de ejercicio. Y pues bueno, cualquier duda me avisan por favor. Se cuidan. Bye bye.